somos un país, van a ver ustedes datos de Latinoamérica, aquí no habían datos hasta el 2020, que ya un grupo de médicos liderado por la doctora Canet, que es infectóloga, tomó las riendas a nivel nacional para poder tener datos. Me recuerdo que antes íbamos a reuniones o congresos y me preguntaban, ¿cuál es tu porcentaje de BLES? ¿Cuál es tu porcentaje de NDMs? ¿Cuál es tu índice de neumonías asociadas a ventilador? No sabíamos estos datos realmente, solo teníamos datos de Latinoamérica. Costa Rica, que ha tenido mucho, Panamá han dado mucho, Colombia, que está muy avanzado en una red de proporción de datos. Iban a haber datos, pues me acuerdo cuando empezaban a salir los primeros datos, nosotros decíamos, le decía yo al doctor Elmer, con el que trabajo en esto de investigación y resistencias, no, mira, son números muy rojos, me decía, no importa, le digo, no importa porque esa es la realidad y con esto podemos hacer cambios. Y es algo que insto a que ustedes lo hagan siempre, registren todo lo que hagan, porque hay una frase que él nos dice, no podemos cambiar lo que no se mide. Entonces, al tener datos, pues se pueden hacer, implementar políticas o cambios que puedan ayudar a nuestros pacientes o mejorar por lo menos en general en Guatemala las resistencias bacterianas que tenemos, que ya está afectando, no sé si en los hospitales antiguos, pero ya he visto en otros hospitales privados que ya están teniendo presencia de carbapenemasas que antes no había. Espero nunca les llegue el acinetobacter. Es un dolor de cabeza lograr erradicarlo del intensivo. Entonces son cosas, datos para que ustedes sepan cómo lo estamos viendo y cuáles son realmente los números que podemos tener hasta ahorita, por lo menos de nuestro hospital y de algunos de 17 hospitales que se unieron a esta campaña de registrar datos de resistencias bacterianas. Solo recordémonos, ¿verdad? Ustedes van a oír hablar mucho de este tema, por eso lo puse como hot topics, porque es uno de los temas que tiene mucho auge ahorita con los nuevos antibióticos, que la edad dorada de los antibióticos creo que fue en los años 50, 60, de ahí solo se han hecho cambios en los que tenemos, o se han agregado inhibidores de betalactamasas, pero realmente un nuevo antibiótico que se haya creado un nuevo antibiótico, creo que el último fue Linezolid, y hasta ahí, digamos, solo han hecho cambios en los inhibidores de betalactamasas. Entonces, acuérdense que las bacterias tienen características inherentes que pueden ser o adquirir una capacidad de resistentes. Y es bien importante recordarnos que hay bacterias que son intrínsecamente resistentes, que aunque ustedes en el camino lo van a ir aprendiendo y se van a dar cuenta que a veces los laboratorios, pues depende de uno donde esté, los laboratorios reportan mal y uno dice, pero yo aprendí que este tiene resistencia intrínseca. Entonces uno se puede dar cuenta ahí que probablemente está reportado mal. Y obviamente las resistencias antimicrobianas surgen cuando las bacterias, los virus, que también hay hongos o parásitos, cambian a lo largo del tiempo. Esto es multifactorial, ¿verdad? Pero uno de los factores principalmente es el uso indebido de antibióticos, tanto en humanos como en animales, ¿verdad? Como se utiliza mucho profilaxis, que incluso en este Comité Nacional de Nosocomiales invitan a veterinarios para que sepan la problemática de utilizar, ellos utilizan mucho fluoroquinolonas como profilaxis en muchas aves o otros animales con los que ellos trabajan. Obviamente la OMS ha declarado que las resistencias antimicrobianas es una de las 10 principales amenazas de salud pública, que es importante ponerle, ya hay muchas políticas, se le han invertido mucho a esto para tratar de detener. El costo de las resistencias antimicrobianas para la comunidad es considerable. Hay un estudio que hicimos que pacientes que ingresaban por traumas craneoencefálicos y tenían asociada una neumonía asociada a ventilador por cualquiera de estas bacterias resistentes, aumentaba los costos considerablemente y la estadía en intensivo, ¿verdad?, de nuestros pacientes. Sin antimicrobianos eficaces, los resultados de la medicina moderna en el tratamiento de infecciones se verán comprometidos a mayor grado, y van a ver que más adelante, para el 2050, ellos calculan que más de 50 millones de gente se va a morir por bacterias resistentes, ¿verdad? Obviamente empezó a tomar un auge a nivel internacional y se empezó a tener una atención política en los últimos 5 años porque pues aumentaba los costos. Hay algo que un doctor nos vino a meter esa idea en los hospitales, y es la farmaconomía. ¿Qué le sale más barato al hospital? ¿Verdad? Usted le pueden presentar, yo le puedo presentar los datos de resistencia y todo eso a cualquier CEO o cualquier coordinador de un hospital o cualquier administrador, incluso al presidente, eso, pero si pues no lo van a entender, pues yo le demuestro cuánto gastamos en esto, pues podemos hacer cambios y eso va a ayudar mucho a disminuir eso. Tras el lanzamiento del 2015 del Plan Acción Mundial sobre las Resistencias Antimicrobianas, pues respaldado por la OPS, se han hecho planes que están estructurados
en torno a los 5 objetivos estratégicos para la contención de la resistencia antimicrobianas, que uno de estos 5 objetivos es la información y concientización, la prevención y control de infecciones, el uso apropiado de antimicrobianos, la investigación, o sea, tener nuestros propios datos. Obviamente nosotros tenemos datos, guías, pero acuérdense que nuestra población es completamente diferente en ciertos aspectos, entonces tenemos que tener nuestros propios datos para poder hacer cambios y poder instaurar prácticas para detener esta resistencia y por consiguiente la estadía hospitalaria, la mortalidad en estos pacientes. Y desarrollar argumentos económicos para una inversión sostenible respecto a esto. Esto es, como les digo, se ve afectado por es multifactorial, pero el principal factor de riesgo es el uso excesivo de individuos de los antibióticos para esto, en los diferentes ámbitos que se puede utilizar el antibiótico. Entonces es bien, bien importante que recordemos esto. Y obviamente las muertes atribuibles por año, cada año asociadas a resistencias microbianas, como les he dicho, 10 millones, para el 2050. Un amigo me decía, pues vamos a tener mucho trabajo, pero van a ver que muchos de los infectólogos no llegamos a poner más antibióticos. Queremos quitar antibióticos, queremos omitir, no uses esto. Un buen infectólogo no quiere poner más, quiere quitar antibióticos, ¿verdad? Porque no sean innecesarios en ese momento. Esta es la historia de cómo han sido los antibióticos. Vean, la época dorada fue en los años 50 y 60, donde se dispararon la mayoría de antibióticos que actualmente utilizamos, pero en los últimos años vean cómo ya se ha detectado resistencia, ya incluso a los antibióticos que se están utilizando hay mucha resistencia. El último fue la lipamicina, perdón, y desde el 2000 ya hay vancomicina, estafilococo vancomicina resistente, que es uno que nos da problema, enterococo, que tiene una resistencia, que puede tener una resistencia alta a vancomicina también, desde los años 80, 90 ya se hablaba de esto. Entonces vean cómo nos hemos ido quedando sin armas, ¿verdad? Y van a ver que todos los antibióticos de las nuevas terapias que le hablo son muchos que ya conocemos, solo que vienen con inhibidores, un cambio que le hacen al anillo de los inhibidores de beta-lactamasa para que nos ayuden, porque la principal causa de resistencia de la mayoría de las enterobacterias que vamos a hablar hoy son por enzimas, son enzimáticos, ¿verdad? Bien importante esto. Esta es otra tabla donde se ven todos los antibióticos que se han ido desarrollando y cómo han ido apareciendo resistencias, ¿verdad? Desde esto, uno de los más problemas, el 2004, que fue la Cinetobacter, que fue una guerra de Medio Oriente, donde empezaron a venir las infecciones de herida por arma de fuego, las infecciones que tenían, ahí empezó a aparecer la Cinetobacter, ahí fue trasladado ya a ese continente y se empezó a dispersar. Ya hay mucha resistencia. Van a ver que nosotros presentamos unos estudios de algunas de bacterias como especiales o que llaman la atención, que hay que tener cuidado, que son o bacterias que están clasificadas como prioridad alta o crítica según la OMS por el grado de resistencia y de diseminación, que vamos a ver más adelante. Y algo bien importante, y esto lo dijo Alexander Fleming en 1945, llegará un momento en que la penicilina podrá ser comprada por cualquiera en los negocios y existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse solo una dosis o un antibiótico que no cumpla los días que necesitamos o las dosis que son, una dosis insuficiente y exponer a los microbios a una cantidad no letal de medicamento y lo haga resistencia. Él ya lo decía desde los años 40 y este ha sido el mayor problema que hemos tenido actualmente con las resistencias bacterianas. Primero antibióticos innecesarios, dosis subóptimas, o empíricamente dar en procesos virales que no son necesarios utilizar esto. De verdad, esto es bien importante. Recordemos esto, se actualizó la lista, la última lista que estaba era el 2017, donde ponían prioridad crítica alta de vigilancia y hay que tener mucha atención en estas bacterias que tenían resistencia, que estaban dando muchos problemas y aumentaban la morbimortalidad de nuestros pacientes. Tal vez antes la prioridad crítica era Pseudomonas, esa se bajó porque ha disminuido las resistencias de la Pseudomonas y tenemos opciones para los diferentes mecanismos de resistencia que pueda producir la Pseudomonas. La Pseudomonas tiene la capacidad de producir casi todos los mecanismos que pueda desarrollar una bacteria, ¿verdad? Y es importante determinar qué mecanismo es, porque les pongo un ejemplo, el Cerbaxa, ¿verdad? Es que es ceftalozano tazobactam, fue presentado como la maravilla para la Pseudomonas. Y muchos médicos lo empezaron a usar en pacientes que tenían Pseudomonas resistente a carbapenémicos, pero es importante saber qué tipo de resistencia es, porque si era producida por carbapenémicos, el Cerbaxa no funciona, no sirve.
está hecho para Pseudomonas, que tiene otros mecanismos de resistencia diferentes a los enzimáticos, como Caro. Entonces, eso es importante saberlo para cuando uno decida esto. Y estas son las bacterias que están como prioridad crítica, ¿verdad? Cinetobacter, enterobacterias, que es lo que vamos a hablar hoy principalmente. Y sí, enterobacterias principalmente, que son las que nos han dado mucho problema. También está la micobacteria tuberculosis resistente a rifampicina, que acuérdense que el GeneXpert, por eso trae esa prueba para correr la resistencia para rifampicina, que automáticamente ustedes saben, si tienen resistencia a rifampicina, más del 50% tiene resistencia a isoniazida, entonces uno ya lo cataloga como MDR. Por eso a nosotros nos ha servido mucho esa prueba para poder clasificar a estos pacientes en esto. Están los grupos de alta vigilancia que hay que tener con estos, y están los de medianos. Y entra ahí la salmonela. Nosotros presentamos un estudio más adelante sobre esto, pero los principales que hay que tener en cuenta siempre van a ser nuestras enterobacterias y Acinetobacter baumannii, y enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación y enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que es lo que nos está dando mucho problema. ¿Por qué fue este cambio? Pues vean ustedes cómo del comparado con el 2017 con el 2024 fueron los cambios que hicieron, y ha aumentado considerablemente la Klebsiella, pasó a ser número 1 como resistente a carbapenémicos. A nivel mundial hay datos de 70, casi 80% de resistencia. Nosotros ahí traigo unos datos para que los veamos, nuestros propios datos de la Klebsiella, y principalmente KPC, ¿verdad? Esa es la carbapenémicasa que más ha dado problemas actualmente. De ahí sigue la Pseudomonas, bajó, gracias a Dios, después de la pandemia, un cambio microbiológico. La Pseudomonas empezó a disminuir, teniendo mecanismos de resistencia y como causando procesos, pero apareció la Cinetobacter, ese fue el que nos apareció después de la pandemia, nos empezó a dar muchos problemas. Y ahí está la E. coli resistente a cefalosporinas de tercera, que no sé si ustedes ya ven aquí en el hospital, pero antes nosotros veíamos estas BLES, ¿verdad? Principalmente BLES, beta-lactamasa de espeso extendido, en gente que tenía factores de riesgo, uso hitos a repetición o infección a repetición, uso de antibióticos. Ahora lo vemos en gente que nunca ha estado hospitalizado y nunca ha tenido antibióticos. Yo he visto jovencitas con BLES en infecciones del tracto urinario. Entonces ya están en la comunidad, ya está circulando ese plásmido que se está transfiriendo a todas las E. coli, que nos va a dar mucho problema más adelante. Estos son los otros cambios, pero los principales pues son estos de las principales bacterias que vamos a hablar hoy, que son enterobacterias. Son los cambios que se han hecho del 2017 al 2024. RedLabra es una red de vigilancia a nivel latinoamericano, que es donde uno mete todos los datos de resistencia y se van haciendo como estadísticas, ver cuál es la prevalencia o cuál es el mecanismo de resistencia más prevalente en Latinoamérica y el Caribe. Ellos han hablado de la resistencia, que se considera como responsable de más de 700,000 muertes en todo el mundo anualmente. En la región de las Américas, los microorganismos, van a ver que nosotros, Medio Oriente y Asia, somos los que más tenemos incidencia de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, a cefalosporinas de tercera generación. Los datos de RedLabra pues demuestran una tendencia creciente, principalmente, como les había dicho, en Klebsiella y Staph meticilino resistente, ¿verdad? Incluso ya hablan de Staph banco resistente, que es uno de los que nos da un problema. Pues obviamente tenemos opciones como Linezolid acá, pero es muy caro y no lo podemos usar tanto tiempo, más cuando tenemos pacientes que tengan alguna endocarditis o una infección asociada a un catéter de hemodiálisis, que es donde más lo vemos en estos. La resistencia antimicrobiana en patógenos prioritarios, como habíamos dicho, en hemocultivos y biocultivos. Estos son datos ya de Guatemala, ¿verdad? Estos son los primeros datos que tomaron y empezaron a partir del 2020. Fue el primer reporte que hizo el Comité Nacional de Nosocomiales, como les digo, liderado por la doctora Canet. Y vean los datos. Estos son de hemocultivos, donde 43% de las Klebsiellas tenían BLE a nivel nacional. O sea, ya tenían beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué quería decir esto? Que no, probablemente, obviamente es resistente a Ceftrea, y que probablemente en estos pacientes utilizar piptazo, y esto vamos a hablar más adelante del estudio Merino 1, aumentaba la mortalidad hasta un 50%. Y esto es bien importante que lo sepan ustedes, porque nosotros hicimos que el laboratorio clínico quitara el piptazo cuando detectaba el VITEC una BLE. ¿Por qué? Porque podía salir in vitro, podía salir todavía sensible, pero
aumentaba la mortalidad. Si yo en bacteremias, como decía, y había médicos que no sabían esto, los cirujanos, urólogos, ustedes decían, es una BLE, es sensible a piptazo, hacemos piptazo. Entonces, no está recomendado eso porque puede confundir a la gente. Nosotros abolimos el piptazo cuando teníamos enterobacterias productoras de BLE, porque no es una opción, principalmente en bacterias. Vean, y 40% de la E. coli tenía BLE. Se identificó resistencia a Cipro, ¿verdad? En estas dos, en Klebsiella y E. coli, 63 y 69% específicamente. Resistencia de mepenén un 30%, ¿verdad? En la Klebsiella. 30% de resistencia de la pseudomona y Acinetobacter. Nosotros, nuestro Acinetobacter es 88, hay otros que dicen 90% resistente a carbapenémico. Si ustedes ven un Acinetobacter baumannii que se los reportan como sensible a todo, probablemente hubo un error o es una contaminación, porque el de Guatemala es 90% resistente a esto, y principalmente por OXA 48, que es una carbapenemasa tipo D, es es uno de los que mayor problemas da. Y no tenemos en Guatemala cefediricol, que más adelante vamos a ver eso como opción para eso. Sí, Guatemala participó en el estudio hace años, la verdad, en el intensivo del hospital participó en el estudio que se generó a nivel mundial sobre cefediricol en Acinetobacter, y le iba muy bien a los pacientes, pero solo tuvieron acceso a ese tiempo al cefediricol. Y vean cómo los estafilococos meticilinos resistentes fue detectado hasta el 35% en los hemocultivos. O sea, tenemos números muy altos. Y en urocultivos se detectó resistencia a Cipro 58% en el 2020, 46% a ceftriaxona, cefepime 33% y un 24% a piptazo. Y van a ver ustedes que ya para el año 2021, donde habían hemocultivos y urocultivos, pues estas resistencias pues fueron aumentando. Vean cómo para E. coli 61%, para ciprofloxacina 49%, para ceftria 27% para cefepime y 23% para piptazo. Entonces, obviamente, acuérdense que uno de los marcadores para que uno detecte BLES es resistencias a ceftria, y uno después se va a cefepime, y si hay resistencia a cefepime, este es BLE. Entonces, si yo les dijera a los residentes, ¿cuáles son los dos antibióticos que tenés que ver para ver si hay presencia de BLE? Pues por fenotipo es ceftria, cefepime, ¿verdad? Eso. Y eso nos va a dar mucho a detectar eso, si estamos en algún lugar donde no tienen BITE, que no tienen la forma de detectar esto. Y vean cómo en los hemos también detectaron BLE hasta un 26%. En Klebsiella 43% de coli, que eso es alarmante, ¿verdad? En otros países, en Estados Unidos, en Europa, la presencia de BLE es del 10% máximo, algunos 16%, ¿verdad? Nosotros tenemos casi 44% de BLE en nuestros hemocultivos de una enterobacteria como E. coli. Entonces, eso es muy importante. Y el último todavía no ha salido, el 2023, ya están porque quieren pues dar ya datos de qué tipo de resistencia, qué tipo de carbapenemasa, datos más específicos. Este fue el último del 2022, se unieron más hospitales, 14, perdón, de los 22, y nos dieron datos muy, muy importantes, ¿verdad? Encontraron 35% en los hemocultivos de staph meticilino resistente, y vean cómo acá de los gram negativos, E. coli, bueno, estos fueron los aislados, pero las BLES fueron detectadas hasta un 38% de Klebsiella y 44% aumento. O sea, ya vamos por el 45% para el 2022 de BLES en esto. Sí, pero probablemente ustedes, las quinolonas que utilicemos para una ITU de la calle, o probablemente no complicada, si ustedes ven, no sé si han visto o no han visto que hay mayor resistencia a las quinolonas, ¿verdad? Los urocultivos que vemos actualmente. Entonces, tenemos circulando Klebsiella y E. coli con resistencia hasta el 77 al 77%, perdón, respectivamente, para las fluoroquinolonas. Y ese es un problema, porque las pieles no complicadas, que es donde están indicadas las quinolonas, probablemente no vamos a poder utilizar esto. Tengamos que utilizar una ceftriaxona, y van a ver más adelante, hay dos estudios súper importantes, que uno de los antibióticos que más induce la aparición de BLES es cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona. Y vean cómo 80% era resistente a meropenem o algún carbapenémico en Acinetobacter, y la pseudomona teníamos casi 47% de resistencia a meropenem. Eso pues es un problema, porque si es por carbas, pues hay que usar Ceftavis. Si es por bombas de porinas o borinas o bombas de flujo, hay que usar Cerbaxa, y son antibióticos carísimos, ¿verdad? Que nosotros tenemos por
por poco nos van comprando y tenemos que decidir a qué paciente ponérselos, ¿verdad? Y afuera son mucho más caros. Vean el Acinetobacter baumannii, 79% de resistente a Ampicillin, 47% a tige y 33% a colistina, que de hecho estos solo son los disquitos que hay acá, porque colistina no hay en Guatemala, solo tenemos polimixina B, ¿verdad? Y la resistencia a ceftazidima fue identificada entre el 88, 62 y 26% para Klebsiella, E. coli y Pseudomonas. ¿Por qué ponen estos sellos? Porque una de las combinaciones que utilizamos actualmente para enterobacterias, NDM principalmente, ¿verdad? O las metalactamasas es Cefta-Avi, Astronam, que nos ha ido muy bien, gracias a Dios, pero lograr juntar eso, pues es un costo alto para nosotros. Pero van a ver estudios donde eso es uno de los estudios grandes que nos ayuda a decir que esta era la mejor combinación y que las guías recomiendan actualmente para una metalactamasa. Estos solo son datos. Vean cómo hay 56% de Klebsiella resistencia a Klebsiella a meropenem. Eso da miedo, ¿verdad? Pone la alerta en estos aislamientos, ¿verdad? Y vean cómo tenemos Acinetobacter baumannii casi un 90% resistente a carbapenémicos. Entonces, tal vez aquí el mensaje es: si ustedes encuentran un Acinetobacter que es sensible a todo, no lo crean. Puedan a repetir el cultivo, porque por epidemiología, estadísticamente, nuestro Acinetobacter es casi 90% resistente a todo lo que podemos utilizar, ¿verdad? Y nosotros no tenemos cefericol, ahí me voy a adelantar un poquito. Nosotros hoy no es la clase de Acinetobacter, pero nosotros damos triple terapia, dosis altas de sulbactam. Estamos esperando que salga el Ralebactam sulbactam, ¿verdad? Que ese es del estudio Impacta, que ha dado buenos resultados en Acinetobacter. Y cefericol no lo tenemos, pero ya tengo amigos afuera que incluso ya hay datos de resistencia a la monoterapia con cefericol. Entonces están utilizando cefericol más tige o cefericol más ampicillin para Acinetobacter, ¿verdad? La monoterapia de Acinetobacter no es muy buena. Y usar polimero no sirve. Entonces es bien importante que eso lo podemos platicar en otra clase de que no solo Acinetobacter, que hay muy buenos datos de esto, ¿verdad? Y vean cómo ya hay un 33% de resistencia, casi 40% de resistencia a colistina para el Acinetobacter humano. Y en urocultivo encontraron BLES hasta un 38% en el 2022. Entonces, más o menos por ahí está nuestro porcentaje de BLES, entre un 35 a un 44% de esto. Estos solo son conclusiones que ellos encontraron. Esto es más de intensivo. Siempre recuerden, si les está creciendo, uno está utilizando muchos, al igual que las tenotrofomonas, la serratia y la burcordelia, son marcadores importantes de utilización de carbapenémicos. O sea que uno está utilizando muchos carbapenémicos. Cuando uno utiliza muchos carbapenémicos, empiezan a aparecer estas 3 bacterias, porque uno hace presión selectiva y estas traen resistencia intrínseca a la mayoría de esto. Entonces uno ruega que la burcordelia sea sensible a trimetoprim, ¿verdad? Esto. Y vean cómo Acinetobacter resistente a carbapenémicos 80%, ¿verdad? Debe analizarse bien. Esto es algo que se está estudiando bien con la colistina, porque ahora ya el BAITE con nuestro laboratorio nos pueden dar el gen que trae la resistencia para polimixina, ya no lo pueden detectar y nos pueden decir si lo trae o no. Entonces eso va variando y dependiendo de eso vamos decidiendo la terapia en el camino. De acuerdo al perfil de resistencia y alineado a las guías internacionales, fosfomicina y nitrofurantoína pueden ser alternativas útiles para el tratamiento de infecciones urinarias por E. coli ble. E. coli e incluso E. coli ble. Si tienen infecciones urinarias no complicadas, este es un tip. Infecciones urinarias no complicadas, o sea, no cistitis enfisematosa, no pielonefritis enfisematosa, y es ble, pero es sensible a fosfo o nitrofurantoína, no importando la MIC, lo pueden usar. Es una opción que hemos usado nosotros y eso está en las guías de la ITSA. Este es un estudio que hicimos en el hospital, en la unidad de intensivo. Lo presentamos en el ID Week del año pasado, ¿verdad? Y solo lo que queríamos demostrar ahí era como la resistencia a gram negativos. En esto encontramos nosotros que había resistencia del Acinetobacter, nuestro Acinetobacter del 91, creo que aquí lo tengo, fueron 500 aislados que se hicieron, ¿verdad? Durante 6 meses lo hicimos con estudiantes. Tenemos muchos estudiantes que nos apoyan. Como no tenemos personal para hacer la investigación,
El premio es que salen como autores, ¿verdad? Cuando publicamos eso, entonces tenemos un montón de estudiantes que quieren hacer investigación con nosotros. Lo fueron a presentar ellos y vean cómo tenemos 95% de resistencia a cefalosporina, a ceftriaxona principalmente, Pseudomonas 65%, para que no lo cubre, cefalosporina, cefepime principalmente, y Klebsiella 88% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación. 75, perdón. Y a carbapenémicos, vean, muchos de los datos que dicen a nivel mundial, 77% de nuestra Klebsiella es resistente a carbapenémicos. Aquí no especificamos el mecanismo, solo que es resistente a carbapenémicos. Cualquiera, IMI, ERTA, Homero, que son los que utilizamos nosotros. Ya tenemos Dori, ¿verdad? Y vean cómo nuestro Acinetobacter es 92% resistente a carbapenémicos, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto es una incidencia, una resistencia alta, ¿verdad? Principalmente bacilos gram negativos, que la mayoría de estos fueron en pacientes que tenían neumonías asociadas a ventilador. Entonces, esto aumenta la morbilidad, aumenta los costos, aumenta la estancia hospitalaria. Derivado de eso, lo presentamos en el Panamericano del año pasado, sobre cuáles eran los costos de tener un paciente con neumonía asociada, neumonía nosocomial, ¿verdad? Asociada a mecanismos escape, a los mecanismos escape, que son los que la OMS los clasificó en los principales, que entran gram negativos y gram positivos, que tienen mecanismos de resistencia o que han aumentado su incidencia de resistencias. Solo como datos importantes, el estudio fue durante 9 meses, ¿verdad? Fue un estudio prospectivo de julio de 2022 a marzo del 2023, donde encontramos pues se logró que cumplieran los criterios de neumonía asociada a ventilador, no solo por aspirado, sino que cumplieran los criterios 79%. El 62% fue masculinos y el 75% tuvieron un diagnóstico quirúrgico. O sea, la mayoría de nuestro intensivo está lleno por trauma craneoencefálico o heridas por arma de fuego. Yo hace ratos que no veo una cetoacidosis manejada en intensivo. Ahora ya se están metiendo pacientes posinfartados al intensivo para el manejo ahí, pero el típico intensivo que mirábamos antes ya casi no se ve, es más trauma, más cirugía que vemos en el intensivo. Entonces, vean cómo el 75% entraba por un drenaje de hematoma, no sé, algo quirúrgico y se infectaba y hacía una neumonía asociada a ventilador. Entonces, eso aumentaba 29.5 días más su estancia, el hecho de que desarrollara una neumonía asociada a ventilador. Y los costos, más o menos dividido en ese tiempo, fueron de casi $80,000. O sea, cada paciente gastábamos entre $8,000 a $10,000 solo en antibióticos. Esto es solo antibióticos. No, aquí no tomamos en cuenta el costo de día cama, ni las bombas, ni las enfermeras, ni las soluciones, ni todo lo que se utiliza. Entonces solo antibióticos. Gastábamos casi $8,000 a $10,000 por cada paciente que se infectaba por una bacteria escape que son resistentes a esto. Y este es el porcentaje aquí lo pusimos en costos, cuánto gastábamos por cada antibiótico, ¿verdad? Meropenem, polymyxina, eran los costos de cada antibiótico. La tigiciclina, tenemos Cybox, que es la original, pues es un poco más cara, ¿verdad? Y aquí nos metimos. Aquí todavía no utilizábamos, porque no teníamos en ese momento, ceftazidima bivactam astronam, que era otra de las combinaciones que podemos utilizar para estas bacterias. Entonces, esto aumenta la estancia hospitalaria, la mortalidad y los costos de nuestros hospitales, ¿verdad? Este es uno que presentamos. Les pongo esto, que son las de prioridad alta de según la OMS. Lo acabamos de ir a presentar ahorita en octubre, el ID Week. Era para que ustedes sepan, porque van a haber muchos pacientes que están con diagnóstico de AFT, les creció, les salió en el panel de heces salmonela, en el copro les va creciendo, pero el paciente no mejora, no se le quita la fiebre. Incluso ustedes pueden esperar hasta 5 días por la respuesta inflamatoria y todas las citoquinas que pueda la salmonela, que la fiebre tarde en bajar. Pero nosotros encontramos que nuestros pacientes tenían casi un 50% de resistencia a quinolonas, a ciprofloxacina principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente la salmonela que tratemos de la comunidad no va a responder a las quinolonas, que las quinolonas es la primera opción que ponen las guías, ¿verdad? Para el tratamiento. Hay Ceftrea, Acitro es muy buen antibiótico para que ustedes lo utilicen. Y los factores de riesgo que encontramos para mayor mortalidad del RR, o sea, tener más riesgo de que pase un evento asociado a la mortalidad, era edad mayor de 50 años, sexo masculino, tener una BLE, que la salmonela puede producir BLES también, y por eso no respondan. Y acuérdense que el 85% de las enterobacterias, salmonela dentro de este grupo, aparte de tener BLES, van a tener metido otros
mecanismos de resistencia, resistencia a cipro, resistencia a otros antibióticos, a trimetro, ya lo traen en el plásmido que les pasaron, ¿verdad? En los genes que vienen ahí. Y tener HIV, pues también fue un factor de riesgo, fue el único paciente. Pero tal vez lo más importante aquí es que tenemos más del 40% de resistencia a quinolonas en nuestros aislados de salmonela. Y otro que hicimos que nos llamó mucho la atención, acuérdense que la Serratia marcescens es una bacteria oportunista del intensivo que crece cuando uno utiliza antibióticos de amplio espectro. Puede desarrollar muchos mecanismos de resistencia, intrínsecamente resistente a la polimixina. Entonces por eso queríamos ver cómo era esto. Y vean cómo la incidencia fue un total fue aumentando el número de casos o de mecanismos de resistencia del 2022 al 2023. ¿Y es por qué? Porque estábamos utilizando más carbapenémicos. Entonces, es un marcador indirecto de el abuso o la utilización de mayor antibióticos, principalmente carbapenémicos, probablemente en intensivos donde hay mucha resistencia, ¿verdad? Entonces, la Serratia marcescens, lo que uno pide es que sea sensible a alguna quinolona o algún a trimetoprim, porque si no hay que utilizar antibióticos como Ceftavi, Mazastrunam, dependiendo del tipo de resistencia que tenga. Acuérdense que la Serratia es la séptima causa de infecciones intrahospitalarias, es oportunista siempre, ¿verdad? Y tiene mucha presión selectiva, principalmente con carbapenémicos. Quiere decir que cuando uno la puede seleccionar cuando utiliza muchos carbapenémicos, ¿verdad? Entonces estos son datos importantes y esta es difícil de tratarla cuando ya tiene mecanismos de resistencia. Recordémonos de las definiciones, ¿verdad? MDR, XDR y pandrogo resistente, dependiendo la sensibilidad o la no sensibilidad a un agente de 3 o más categorías. XDR, no sensible al menos un agente en todas las categorías, excepto 2 o menos, y pandrogo resistente a todo. Existen muchos tipos de resistencia, ¿verdad? Pero las principales está la natural o intrínseca, que ya es propia de la bacteria, que uno tiene que pues, saber cuáles son las principales resistencias intrínsecas. Esto es en el camino, esto es de estar leyendo considerablemente, porque cada una tiene diferentes resistencias intrínsecas, y está la adquirida, que es la que nos ha dado mayor problemas actualmente. Esta es principalmente por transmisión del material genético extracromosómico procedente de otras bacterias. Y la transferencia de genes se realiza horizontalmente a través de plásmidos, es como se da ahorita, u otro material genético móvil como integrones o transposones. Y así es como las bacterias han ido pasando, principalmente las enterobacterias, se han ido pasando ese material genético a través de plásmidos que han dado los genes de resistencia de la mayoría de estas bacterias. Algo que hay que recordarnos siempre, que es la presión selectiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo el ejemplo del paciente con bacteriuria sintomática o una ITU, ¿verdad? Que el paciente no tenía factores de riesgo para tener una ITU que tuviera resistencia. El médico decide ponerle, no sé si han visto ustedes, ceftriaxona 1 gramo cada día por 5 días. Entonces lo que hizo él fue matar todas las que eran pues, sensibles, ¿verdad? Parcialmente, porque el tratamiento era parcial. Y tal vez ya venía una E. coli de esas 100,000 unidades formadas de colonia, había un grupo pequeño que traía el gen. Entonces, la bacteria asintomática que tiene sus indicaciones de tratamiento y la trataron, lo que hice fue matar todas las que eran sensibles y dejar solo viva a la que atraía el gen de resistencia. Esta prolifera y empieza a pasar su gen hacia otras bacterias. Entonces ya hace todo el grupo, o el mayor grupo, esos son los que nos van a dar problema después, las resistentes, ¿verdad? Entonces, bien importante saber cuándo dar el antibiótico, porque podemos hacer presión selectiva de las bacterias que atraen adentro un gen de resistencia y podemos hacer que ellas proliferen, ¿verdad? Bueno, el uso abusivo de antibióticos favorece la aparición de resistencias por la presión selectiva. Eso es importante. Solo sobreviven las superbacterias y al no tener competencia, pues se multiplican a su antojo y reparten los genes de resistencia a esto. Entonces es bien, bien importante recordarnos esto. Las dos actitudes médicas y culturales que afectan, las actitudes médicas, y culturales que afectan el uso irracional de antibióticos es profilaxis quirúrgica indiscriminada. No sé cómo lo han visto ustedes. En el San Juan, en trauma, nos costó quitar un montón le voy a dejar 5 días post-op a una caderita porque estuvo muy laboriosa. Y le voy a dejar 5 días de vancomicina para que no se vaya a infectar. Eso no está en ningún lado. La única indicación de repetir vancomicina es que la cirugía ha durado más de la vida media de la vancomicina, más de 12 horas, ¿verdad? O que haya perdido más de 1500 cc de sangre en sala. Ahí está bien. O que tenga un paciente colonizado por
staff que le ha hecho un hisopado nasal, le pongo como profilaxis vancomicina, pero dejar antibióticos post-op como 3-4 días en una cirugía electiva o una cirugía pues de una herida limpia no está indicado, y eso aumenta el riesgo de que exista resistencia. Y otra de las ¿cómo se llama? Es utilización de antimicrobianos para mejorar el crecimiento de ganado o la producción avícola, que eso es otro de los problemas a nivel nacional que se está tratando de regular para evitar que exista mayor incidencia de resistencia de las bacterias, principalmente de las enterobacterias. Los mecanismos de resistencia más característicos y además prevalentes en bacterias gram positivas y negativas, y esto no es pregunta de examen, pero apréndanselo siempre. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia que nos está dando problemas actualmente? Enzimas, la producción de enzimas, ¿verdad? Eso es lo que nos está dando. O modificaciones estructurales de la pared, o cambios en el citoplasma, principalmente para quinolonas, ¿verdad? Que es donde la girada parse, que son genes que alteran la ADN girasa o la topoisomerasa 4 en las quinolonas, y ese es uno de los principales genes que nos está dando problema actualmente. Para los antibióticos más utilizados, que son los beta-lactámicos, todos hemos tomado algún beta-lactámico, la resistencia a gram negativas es predominantemente enzimática, es lo que tenemos. Y en bacterias gram positivas es tipo estructural, a cambio del sitio de unión. Entonces realmente no son 5 mecanismos de resistencia, son incluso 8 mecanismos de resistencia que pueden tener las bacterias, que eso en el camino, pues al final los va a hacer una invitación, pero esto lo enseñamos nosotros en el curso de antibióticos que tenemos del hospital, cómo identificar fenotípicamente qué mecanismo de resistencia tiene bacterias, o sea, como pinceladas para que ustedes sepan qué hacer y esto. Pero estos son todos los mecanismos de resistencia que puede tener una bacteria, las dos que más nos dan problemas y que pueden generar al mismo tiempo, incluso tener 2 carbapenemasas al mismo tiempo, es Pseudomonas acinetobacter, ¿verdad? Que son los que pueden producir todos los mecanismos de resistencia. Este es un resumen de lo que hemos hablado: modificación de la enzima de antibióticos, o sea, producción de beta-lactamasas, carbapenemasas o enzimas modificantes como las meticilinasas para los aminoglucósidos. Cambios en la permeabilidad del antibiótico por mutaciones en la porina, no dejan entrar el antibiótico. Modificaciones del sitio de ataque, cambio de las PDP, la PDP2A, la PDP2B, que es para la oxacilina o cuando son meticinos resistentes, ¿verdad? Cambio en la ADN girasa, modificación de los ribosomales, reemplazo de D-alanina, que es para banco, por D-alanina, por D-lactato, y mecanismos de flujo, que principalmente lo media la pseudomona, ¿verdad? O sea, entra el antibiótico al espacio periplasma y lo saca, ¿verdad? Bombas de flujo. Que tenemos la capacidad de identificar incluso qué bombas de flujo son las que van a estar produciendo las bacterias. Entonces, la familia de las enterobacterias, recuérdense entran todas estas, ¿verdad? Por eso, una característica de las enterobacterias es que son productoras de gas, ¿verdad? Son fermentadoras de glucosa. Entonces, incluso por eso uno pide un pre de laboratorio. No sé si a ustedes les han dado pre de laboratorio. Doctor, está creciendo un bacilo gram negativo fermentador. Aún dice, eso es una E. coli, lo más seguro, si es orina. O dice, doctor, es un bacilo gram negativo no fermentador en orina. Es un paciente con sonda que está hospitalizado. Uno dice, esta es una pseudomona, lo más probable. Entonces, esos datos nos van ayudando a que nosotros hagamos el cambio de antibióticos antes de que nuestro cultivo crezca hasta las 48, 72 horas. Acuérdense, es el grupo más grande de heterogéneo de gram negativos. Estos géneros se han clasificado según su propiedad, ¿verdad? Estructura antigénica, hibridación y secuenciación. Y a pesar de la complejidad de la familia, menos de 20 especies son responsables del más del 95% de las infecciones que ustedes van a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de acción que pueden producir las enterobacterias beta-lactamasas? Y me voy a centrar ahorita principalmente en las BLES. Está aumentado la incidencia de BLES, como ya dijimos, casi 70-80% aquí en Guatemala, en nuestro hospital 70% a nivel nacional, casi un 50-60%, y en Estados Unidos hablaban más o menos 53% entre el 2012 a 2017. Son enzimas que inactivan a todas las penicilinas, cefalosporinas y astronam. Generalmente son susceptibles a carbapenémicos y no inactivan agentes no beta-lactámicos como cipro, o sea, no lo inactivan, la cipro no lo inactiva, ¿verdad? Los organismos portadores de genes BLE a menudo albergan, y esto es un dato que pues lo sacó un doctor de Argentina, que él hizo una revisión de esto, casi el 85% de las BLES traen otro mecanismo de resistencia para otra familia de antibióticos. Entonces, si ustedes ven una BLE que es sensible a cipro y el paciente tolera, no está complicado, pueden utilizarlo. Bueno, o sea, siempre vean todas las demás opciones.
¿Cuáles son más prevalentes en E. coli, Klebsiella, Klebsiella osteoca y Proteus? Esta es como la epidemiología y la detección de las BLE. O sea, si ustedes les preguntan cuál es la BLE más frecuente a nivel mundial, es la CTXM. Esa es la BLE que más predomina actualmente. Ahí entra la TEM y la SHIV, pero actualmente nosotros no tenemos la capacidad, y creo que ni un hospital a nivel nacional tiene la capacidad para decirme qué BLE tiene el paciente. Al final le voy a dar un carbapenémico, ¿verdad? Entonces, pero para estudios ya epidemiológicos y todo eso, pues es importante saber qué BLE es la que está predominando en nuestro paciente, en nuestro país. Pero Latinoamérica tiene mucho CTXM, ¿verdad? Esa es la que más predomina en estos, ¿verdad? En nuestra población es CTXM. Vean cómo Guatemala no había datos, no había reportado datos porque no había nadie quien había recogido esto. Pero E. coli y Klebsiella tienen CTXM dentro de las BLE. O sea, si ustedes tienen una BLE, lo más probable es que esta es una CTXM la que están viendo actualmente, ¿verdad? Y estos ya son datos de Latinoamérica, ¿verdad? De cómo son las BLE, cuál es el porcentaje de BLE que tenemos a nivel de Latinoamérica. Vean cómo otros países, Brasil tiene 9%, Argentina 10%, Chile 16%, y vean Centroamérica, Guatemala 51%. Ese es a nivel nacional, nosotros teníamos 77%. Entonces es bien importante que sepan estos números cuando ustedes estén tratando a un paciente que no mejora. ¿Por qué no está mejorando? Porque sigue igual, probablemente estén ante una BLE. ¿Cuál es la ecología de las betalactamasas de expreso extendido en el mundo desarrollado? Desde más o menos en los años 80 fue que aparecieron las BLEs, ¿verdad? De expreso extendido. Han aumentado la prevalencia y se han convertido en un importante patógeno resistente a antimicrobianos. En la última década existen varios cambios, como les he dicho, y actualmente la que más se produce es la CTXM, ¿verdad? Y han aparecido otras que producen otros mecanismos, siempre BLEs, pero otros subtipos que pueden dar problemas o incluso nos pueden dar aparecer como resistentes ya a ertapenem, ¿verdad? Y salgan sensibles a IMI y a mero, que van a ver son pocos, gracias a los que aparecen así, que les sale resistente a ERTA y sensible a IMI y a mero, bueno, E. coli. Entonces estos cultivos los guardamos porque hacemos clases o hacemos exámenes con las fellows para que detecten qué tipo de resistencia tiene. Las fuentes más potenciales, más estudiadas de enterobacterias productoras de B en humanos son alimentos, ¿verdad? Y animales de compañía, o sea, cargan en su intestino, pueden cargar estas bacterias con estos genes, y así es como se ha distribuido esto en el medio ambiente y la transmisión de persona a persona. Toda esta información sugiere que los viajes internacionales pueden servir como una fuente importante de introducción de enterobacterias de BLE en el mundo desarrollado. A pesar de todo esto, tener un aislamiento de contacto en un paciente que tiene BLE, hay estudios que no han disminuido el riesgo de diseminación de BLEs. ¿Oyeron? O sea, si tengo un paciente con una E. coli BLE, no lo tengo que aislar. Eso ya está bien establecido, que no ha disminuido el riesgo de esto. ¿Cuáles son las características de la BLE? Tienen una evolución compleja, muy dinámica y alta diseminación mundial. Están codificadas principalmente por genes en plásmidos, por eso es que se pasa y se disemina muy fácil. Y el sustrato de las BLE, ustedes sepan que las BLE destruyen penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, que son cefalosporinas de segunda general, excepto las cefamicinas. Entonces, ahí les traigo un tip, hay una de cómo identificarlas, pero para cefoxitin y cefotetan les va a salir sensible, pero no quiere decir que las van a usar, solo es in vitro, ¿verdad? Para hacer esto crea un verdadero desafío en el laboratorio, y el test de BLE, usualmente en el laboratorio, detecta BLEs en el BITE que utilizamos: E. coli, Klebsiella y Proteus. Esto es lo que les decía yo, las BLEs mediadas por plásmidos, que así como se pasan, este es un plásmido con los genes de BLEs, pero no solo viene sola, viene con genes para resistencia para tetras, cloranfenicol, trimetropin, quilonas amilocócidos. Trae hasta un 80-85%, trae metido más genes de resistencia. ¿Oyeron? Entonces es muy raro que ustedes van a ver BLEs sin resistencia a trimetro o a quinolonas, pero es importante saberlo porque uno puede desescalar incluso. Le di carbas, va mejor, lo puedo escalar a trimetro si es sensible o a una quilonada si es sensible. Importancia del uso de antibióticos como presión selectiva. Y aquí es algo, estos fueron los dos estudios que nos dicen por qué un antibiótico nos hace que las BLEs aparezcan. En 1996, en un hospital de Queens, de Nueva York, empezaron a tener un aumento, más o menos 40% de Klebsiella resistente a ceftazidima. Los cultivos eran resistentes a cefta y sensible a imipenem.
En ese momento obviamente no se podía hacer no se tenía toda la tipificación que tiene actualmente. Entonces lo que hizo el doctor, el infectólogo ahí fue, le quito las cefalosporinas a todo. Nadie puede recetar cefalosporinas. Y usaban solo imipenem porque aparecieron un montón de Klebsiella resistentes a ceftriaxona. Entonces nadie usa cefalosporina tercera, imipenem. ¿Cuáles fueron los resultados? Se redujo hasta un 80% el uso de cefalosporinas, una reducción del 44% de incidencias de Klebsiella bleh, ¿verdad? Una P estadística más significativa, y aumentó hasta un 68% la resistencia de Pseudomonas. ¿Por qué? Porque los Mero y IMI pueden seleccionar que aparezcan Pseudomonas resistentes. Por eso, si ustedes tienen y no tienen un paciente complicado y necesitan poner un carbapenémico, utilicen ERTA para no hacer presión positiva con la Pseudomonas, ¿verdad? Si tienen Pseudomonas en su hospital, ¿verdad? Porque acuérdense, porque la Pseudomonas no cubre, que diga la ertapenem no cubre Pseudomonas, entonces no hacemos presión selectiva, ¿verdad? Este fue otro estudio que se hizo en el 2008, de 2006 al 2008, donde el Comité de Terapéutica liberó el uso de ceftriaxona en mayo de 2008, permitiendo su uso de antibiótico como primera línea. Se evaluó el impacto de este cambio y en la aparición de BLES. Se monitoreó los DDD, o sea, las dosis dadas diarias, por 2 años antes y 2 años después. Los resultados fue un aumento de ceftriaxona en el periodo post-liberación. La utilización de carbapenémicos también aumentó porque empezaron a aparecer BLES y los demás antibióticos permanecieron estables. Entonces la densidad de BLES aumentó de 0.9 a 1.3 por 1000 de camas días en la de la pre a la post-intervención. ¿Cuál es la conclusión? Y esto siempre se lo digo a los médicos eso. ¿Cuál es el antibiótico que más selecciona la aparición de BLES? Es la ceftriaxona o cefalosporina de tercera generación. Entonces, uno de los que ellos recomiendan es la rotación de antibióticos. 6 meses no usamos 6 meses así para que evitemos la selección positiva de las BLES. Pero la ceftriaxona es uno de los que más hace que aparezcan BLES. Entonces, para que lo tomemos en cuenta cuando estemos utilizando esto. ¿Cuáles son los antibióticos preferidos? Pues obviamente aquí solo les voy a dar tips a los residentes, ¿verdad? Obviamente si tengo una BLE, tengo una infección severa, una infección para el tracto urinario, pues BLES, ¿verdad? Si tengo un paciente con shock séptico o hipoalbuminemia, no puedo usar ertapenem, ¿oyeron? ¿Por qué? Porque el PKPD del ertapenem, el ERTA se une a albúmina, entonces si tengo el problema no sirve, y en shock séptico no se distribuye bien. Entonces si tienen bacteremias o urosepsis por cualquiera de las BLES, utilicen Levo, utilicen Mero, imipenem, Dori, pero ertapenem no. Y si ustedes inician un carbapenémico y hay sensibilidad, el paciente va mejor, tolera todo eso, pueden desescalarlo si hay sensibilidad a cualquiera de estos, a Trimeto, a Levo, sí, pero cualquiera de estos. Y la recomendación de no usar piperacilina tazobactam en BLES, en pacientes severamente enfermos, porque la eficacia del piptazo se puede verse disminuida por la probabilidad de que el organismo tenga una BLE o un efecto inóculo o por la presencia de múltiples betalactamasas, ¿oyeron? Además, las pruebas de SIM son muy altas, los mix son muy altos para piptazo para lograr la inhibición de estas BLES. Entonces, ¿por qué está esta recomendación? Este es un estudio que siempre lo repetimos y lo andamos poniendo y ponemos a nuestros fellows selectivos a leerlo. Es el estudio Merino 1 que comparaba la mortalidad a los 30 días de un grupo tratado con piptazo y otro en comparación con meropenem. Se vio mayor tasa de fracaso clínico y microbiológico en el grupo de piptazo. Por esta razón, estos son uno de los antibióticos que si ustedes tienen bacteremias, no utilicemos, aunque les salga sensible en el antibiograma y les digan que es BLE, no utilicen, aunque tenga sensibilidad, no utilicen piptazo. Este es el estudio Merino 2, ¿verdad? Que este ya lo probó en bacterias, en carbapenemasas tipo C, que vamos a hablar más adelante de eso, donde querían ver la mortalidad, no se observó mortalidad, no hubo una diferencia en la mortalidad entre utilizar piptazo y un carbapenémico para unas bacterias de AMC, pero sí hubo fracaso microbiológico y recaídas microbiológicas. Entonces es el otro que dice, si ustedes tienen bacterias AMC y tienen bacteremias, por estos no utilicen piptazo, sino probablemente nos va a ir bien con un carbapenémico, ¿verdad? Y lo podemos desescalar a otros si es sensibilidad. ¿Son necesarias las precauciones de contacto para BLE? En nuestra opinión y los datos que hemos recibido, y esto lo decía también un grupo de colombianos españoles con los que hemos recibido clases, en términos generales se acepta no implementar precauciones de contacto para E. coli porque no hay un consenso, ¿verdad?
aún no hay consenso para Klebsiella. O sea, no, un paciente que lo tenga completo no lo tendría que aislar completamente, ¿verdad? Porque no es de mayor riesgo. Y esto es toda la literatura que apoya esta recomendación pues de estos expertos, tanto el doctor Cantón como el doctor Esparza, son los que con los que hemos platicado sobre esto. Y solo rápidamente, recuérdense de las bacterias AMC, ¿verdad? Son bacterias que son un tipo de beta-lactamasa tipo C, ¿verdad? Que sí es importante, estas son. Nosotros siempre machucamos con esto a nuestros estudiantes, ¿verdad? Las AMC, eso es bien importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un cultivo con esto y les sale sensible a una cefalosporina de tercera generación, probablemente no vaya a ser una opción que ustedes vayan a utilizar. ¿Por qué? Porque muchos de estos ya traen gen intrínseco y al utilizar cefalosporinas de tercera generación, yo hago que ese gen se desreprima y ya se empieza a expresar. Entonces, en mi paciente, 40% hacen fiebre otra vez o hacen falla clínica. Entonces, no utilicen esto porque uno induce la desrepresión de este gen. Y hay bacterias que ya lo traen desreprimido y ya viene resistente a esto, ¿verdad? Esta es otra forma como lo van a encontrar estas bacterias, ¿verdad? O SPICE o SPACE, ¿verdad? Que son bacterias que es importante tenerlas en cuenta cuando nosotros los aislemos. Este pertenece al grupo a la clasificación de Ambler de las tipo C, ¿verdad? Entonces ya hablamos de las A, que son las BLES. Ahorita estamos hablando de las C, que son las AMC. Y más adelante vamos a hablar un poquito de la B y la D, que son las carbapenemasas, y la KPC, que es otra. Y la resistencia a AMC se puede clasificar en tres categorías, principalmente resistencia cromosómica inducible, principalmente por cefalosporinas o un beta-lactámico, desrepresión estable, o sea que ya esté desreprimido el gen y esté produciendo esta AMC, o una resistencia mediada por plásmido. ¿Por qué? Porque un ejemplo, la E. coli no pertenece al grupo de AMC, pero la E. coli me puede generar beta-lactamasas tipo C. ¿Y cómo? Porque alguna bacteria le pasó ese plásmido con ese gen. Pero es importante tener que fue pregunta de examen para los residentes les puse un cultivo a los residentes de medicina interna y a los residentes de infecto, donde lo que había crecido en una orina fue una Citrobacter cosseri. No trae AMC, es el único Citrobacter que no trae AMC metido. Y ellos discutiendo que era AMC, y al final uno tiene que recordarse que hay resistencias intrínsecas y hay bacterias que no tienen resistencias intrínsecas, ¿verdad? Otras enterobacterias que no tienen un gen AMC, Klebsiella oxytoca, Salmonella y Proteus, ellas no tienen AMC, o pueden adquirir, ¿verdad? ¿Cómo se produce esta AMC? Póngale, yo tengo un paciente una bacteria que tiene su gen AMC acá, pero yo utilizo ceftriaxona. Sí la mato, al principio lo puedo empezar a matar y todo eso, pero estos detritos del anillo beta-lactámico inducen la desrepresión de este gen y al rato me empieza a producir AMC y al rato ya no me funciona la ceftriaxona porque la empieza a incidir, la empieza a destruir la ceftriaxona. Entonces, la expresión de AMC, o sea, cuando ya está expresado, cefalotina, cefazolina, cefoxitina, destruye penicilinasas, combinaciones de beta-lactámicos como sulbactam, clavulanato y astronam, pero no abiobactam, que es otro que utilizamos. Y la sobreexpresión confiere, o sea, que ya está produciéndose, se está expresando a ceftriaxona, todas las de tercera, ¿verdad? Entonces es bien importante recordarnos de esto. ¿Qué recomendaciones para AMC? Recuérdense de estas tres bacterias principalmente, Enterobacter cloacae, Klebsiella aeruginoides y Citrobacter freudei. Son un riesgo moderado alto. Estas son las que si yo le doy ceftriaxona, a los 4 días el paciente ya tiene expresado el gen y me va a hacer falla clínica, ¿verdad? Es importante. Es bien importante no utilizar estos antibióticos en estas, aunque me salgan sensibles, porque yo los voy a inducirla a esto. ¿Cuál es la recomendación? Si tienen un MIC menor de 2, cefepime. Ese es el antibiótico ideal para las AMC. Si tienen un MIC arriba de 4, utilicen un carbapenémico porque la probabilidad de que tenga una BLE es alta. Y me decían, mención electivo, doctor, ¿qué hago entre las que tienen 2 y 4? Mejor usar un carbapenémico, ¿verdad? Porque por ahí se va a terminar de expresar y mejor utilizar un carbapenémico, ¿verdad? Y no se recomienda, ya por el Medino 2, recomendación para piptazo, no se recomienda para el tratamiento por infecciones graves por enterobacterias con riesgo de producción de AMC. No utilicemos piptazo para eso, ¿verdad? Este es el tip para que ustedes sepan cómo identificar BLES de AMC, ¿verdad? Ahí nos dice a qué sale sensible, a qué sale resistente, qué hidroliza, qué no. Y este es otro más fácil, cómo identificar, dependiendo del antibiótico,
¿Cómo me sale una BLE? ¿Cómo me sale una AMC? Y así es como, y si se aprenden esto, pues no necesariamente tienen que pedir ustedes eso, solo con el fenotipo dicen, bueno, esto es una BLE, aunque el laboratorio no me lo diga, yo sé que es una BLE y tengo que usar esto, antibióticos. Las enterobacterias resistentes a carbamínicos, aquí solo quiero darles tips. Ya tenemos muchas bacterias resistentes a carbas. ¿Cuáles son los tipos de carbas que tenemos? Las A, que es la más conocida es la KPC, la B, que la que tenemos nosotros acá en Guatemala es la NDM, y la D, la OXA, que esta es principalmente de la Cinetobacter, ¿verdad? Pero ya tenemos combinaciones, o sea, tengo pacientes que tienen KPC y NDM. Eso en el 2021 salió una alerta de la OMS que ya empezaban a haber enterobacterias con dobles enzimas, ¿verdad? Para esto. Estas son las metalos, son las que ustedes le tienen que tener, pues son las que nos dan más miedo, ¿verdad? Estas son las más difíciles de tratar, las metalo-beta-lactamasas. Y ahí están las otras, que son las tipo A, KPC, y las OXA, las clase E, que es las OXA, ¿verdad? En la New Delhi, porque ahí fue donde se detectó por primera vez, en la India, ¿verdad? La BIM, que es una verona. Esto es más de Europa, y la IM también tienen Europa. Nosotros lamentablemente tenemos la NDM, ¿verdad? Y se ha distribuido esto. Vean cómo en América Latina los porcentajes de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, dependiendo del mecanismo de resistencia, BLE, E. coli con BLE, Klebsiella con BLE, Klebsiella resistente a carbapenémicos, multidroga resistente, los mayores números en verde somos nosotros. Latinoamérica tiene el mayor número de resistencias. Esta es la distribución de las KPC a nivel mundial, donde Latinoamérica tiene uno de los mayores porcentajes de presencias de KPC. Incluso estas KPC ya están dando, hay unos genes ahí que vienen metidos adentro que ya están dando resistencia a Ceftab, y eso da miedo porque el tratamiento de elección de las guías para una KPC es Ceftabecima Avibactam. Pero ya hay datos donde están encontrando KPC que son resistentes a Ceftabecima Avibactam, ¿verdad? Miren cómo acá ya hay resistencia a esto, y esto da miedo porque es nuestra opción para esto, ¿verdad? Estas son las OXA, como vale la distribución, estas son todas las OXAs que hay. Y vean en qué bacteria está. La Cinetobacter baumannii tiene principalmente OXA 23 y OXA 48, ya intrínsecamente. Ahí las enterobacterias pueden ir teniendo diferentes OXAs. Esta es la distribución a nivel mundial de las OXAs, ¿verdad? Vean cómo no hay datos todavía de Centroamérica, ¿verdad? Porque nadie ha dado esos datos, pero está la distribución de las OXA 48 a nivel mundial. Estas dos, la KPC y la OXA, pues han dado resistencia a esto. Esto es del doctor Fernando Pasteram, me gustó sea positiva, de Argentina, donde vean la presencia de una clase A, KPC, y una clase D, OXA, cómo nos da, y sus subvariantes nos van a dar resistencia a carbapenémicos. Aquí obviamente el Ceftab sale resistente, que hay subcepas de la A que nos están dando resistencia, mientras que sale sensible. Miren cómo el imipenem relabactam no funciona con KPCs ni con OXAs, que ni lo vamos a pedir. Me acuerdo cuando empezó el mero varabactam, unos amigos en Estados Unidos que estaban allá haciendo resistencia me hablaban, como a los 2 meses ya no servía, ya había resistencia por parte de las OXAs, ¿verdad? Y vean cómo el Aztreonam avibactam es sensible, el cefericol pues sigue siendo sensible, solo hay unas cepas de las clase A que pueden dar resistencia a cefericol, y como el ceftalozano tazobactam, el famoso Cerbaxa, no funciona cuando tenemos una A, una D o una B, no funciona. Esta es la distribución como para el 2015, miren cómo se distribuyó ya las NDM a nivel mundial. Una característica de la NDM es la enzima que tiene doble anillo, y eso permite que el Ceftab o los otros inhibidores de beta-lactamasas no funcionen con las NDM, por eso son multiresistentes, y para estas utilizamos doble terapia. Esta es la distribución de las NDM según la bacteria. Miren cómo está en E. coli. La que más tiene NDM es Klebsiella. Klebsiella, que más problema nos va a dar con la presencia de una metalo-beta-lactamasa tipo NDM. Y este es un estudio del 2015 al 2024, cómo ha ido aumentando las bacterias, miren, en porcentajes de resistencia a carbapenémicos, es 2015-2017, hasta un 36% 2018 a presencia de carbapenémicos, principalmente KPCs, y cómo ha ido aumentando la resistencia a Ceftab-Avibactam, esto. Ha aumentado por 10 veces en Argentina, Brasil y Chile, y por 2 veces en Colombia, Venezuela y México, la resistencia a estos dos antibióticos. Y esto es bien importante.
Este es otro dato. Vean cómo en Latinoamérica ha aumentado la presencia de doble carbapenemasa. Aquí están las NDM. Todo esto es Latinoamérica. Presencia de NM, presencia de KPC, y también por ahí viene ya la combinación de las dos, o presencia de otro mecanismo de resistencia que es porinas o bombas de flujo. Y este es el seguimiento. ¿Qué nos hace la ADM? ¿A qué nos hace resistente? Siempre el doctor Pasteram. Vean cómo la la clase B o la metalobeta-lactamasa puede ser sensible a Astronam, que ahí entra es un monobactam, pero en combinación. Y vean cómo es resistente a todo. El cefericol puede funcionar y el ceftalozano-tazobactam no funciona. Entonces ya no tenemos opciones para la ADM. La ADM, esta combinación nos va a venir a ayudar mucho. Estamos esperando el Astronam y Bivactam, que eso es lo que hacemos cuando ponemos Cefta, Bivactam, Astronam, ¿verdad? Esto. Y en el 2000, como les dije, el 2021 salía la alerta de que había doble carbapenemasa. Y esta es la distribución. Aquí ya Guatemala participó y dio datos de que teníamos KPC y NDM, o sea, las más difíciles de tratar, ¿verdad? Teníamos en esto. Y unas subvariantes de OXA 181 que alertó cuando apareció los primeros casos de esto, y una OXA 232. ¿Cuál es la mortalidad de tener una infección por una enterobacteria o un gram negativo resistente a carbapenémicos? Es bien importante. Este es el estudio alárico, un estudio grande del 2018 al 2020 que fue en 19 hospitales italianos, y ellos encontraron que la mortalidad a los 30 días fue de 13% en bacterias por gram negativos sensibles a carbapenémicos, o sea, los que todavía eran BLES probablemente, y en los que tenían KPC 26%, o sea, la mortalidad se iba aumentando dependiendo de la carbapenemasa que tenían. Y los pacientes que tenían metal o beta-lactamasa tenían 36% de mortalidad. O sea, tener una ADNM aumenta la mortalidad considerablemente. Y tener una pseudomonas resistente a carbapenémicos 32%, y tener un Acinetobacter 43%. En los datos que nosotros tenemos, la mortalidad por Acinetobacter en nuestros intensivos, cuando un paciente infecta, es casi del 70%. O sea, muy difícil sacar a un paciente con una infección por Acinetobacter. Bueno, esta es otra del doctor que me gustó mucho. Vean cómo la mortalidad por metal o beta-lactamasas fue de 43%, con una mortalidad atribuible del 35%, por tener un Acinetobacter resistente a carbapenémicos 33 a 36, y la presencia de una KPC nos puede dar una mortalidad del 5% y una atribuible del 27%, y una mortalidad atribuible del 5%. Entonces es bien importante que nosotros sepamos ante qué mecanismo de resistencia estamos. Bien. Estos son para recordarnos. Ya puse último la clasificación de las bacterias escape, que tienen la capacidad de escapar a los antibióticos gracias a su creciente resistencia bacteriana. Entonces recuérdense siempre de estas bacterias, de las bacterias escape, tenerlas en cuenta cuando tengamos infecciones con estos pacientes. ¿Cuál era el tratamiento? Hasta el 2019 esto era lo que nos recomendaban qué hacer. Entonces es importante para los fellows de medicina interna. Si ustedes tienen una bacteria resistente a carbapenémicos, tienen que decirle al laboratorio, bueno, haceme un Carba5. El Carba-test no me sirve de nada, porque solo me dice que tiene carbapenemasas. ¿Cuál? A ver, el Carba5 sí me dice, ¿verdad? Me dice qué tipo de carbapenemasa, y dependiendo de qué carbapenemasa tengo, es mi opción, ¿verdad? Por eso, Cerbaxa no funciona con ninguno, ¿ve? Y el cefericol, pues sí a todo, pero ya hay datos de resistencia de fallas terapéuticas con Pseudomonas, algunas clases de KPC y Acinetobacter baumannii también. Nosotros somos, se ríen mucho médicos cuando yo eso, nosotros somos fosfomicina lovers, ¿verdad? Dependiendo de dónde está, la fosfomicina es muy bueno, también para enterococos se puede utilizar, pero es dependiendo de cada paciente. Nosotros, Estados Unidos no tiene fosfo, Costa Rica no tiene fosfo, y cuando presentamos casos con ellos y lo que hemos utilizado, pues ellos quisieran tener fosfomicina, entonces, pero no tenemos cefericol ni nada de lo que ellos tienen, ¿va? Entonces es bien importante. Y ya para ir terminando, solo les voy a mencionar rápidamente lo que se está haciendo actualmente, cuáles son los nuevos antibióticos que se están utilizando actualmente contra microorganismos difíciles de tratar o multidrogos resistentes, ¿verdad? Estos son los nuevos que ya tenemos en Guatemala: ceftalozano, tazobactam, cefericol no hay, ceftazimabactam ya lo hemos usado y tenemos muy buena experiencia, nos ha ido muy bien con las NDM en combinación con Astronam. Merobarbactam, la verdad si me lo ofrecieran para Guatemala
ya no lo pediría. Ya hay resistencia, no tengo otras opciones para eso. Imipenem relactán se puede utilizar todavía en ciertas carbapenemasas. Y lo nuevo son estos, ¿verdad? Pero aún no están aprobados por FDA y EMA, ¿verdad? Este ya lo conocen ustedes, es el Savicefta, ¿verdad? Una tercera generación con un tazobactam. Utilícenlo en pseudomonas. Hay unos estudios que lo quieren utilizar en BLE para no utilizar mero, pero todavía no está autorizado porque sí enciende muy bien las BLE, ¿verdad? Enciende muy bien las BLE, pero es para pseudomona que tiene otros mecanismos de resistencia no carbapenémicos, ¿oyeron? O sea, pueden utilizarla si ustedes tienen una pseudomona multidrog resistente a Cefta, AVI, a carbapenémicos, pero le sale el Carbatest o el Carbafy negativo, pueden usar este, ¿verdad? Porque es otro mecanismo resistente. Este es estable en las bombas de porina o en bombas de flujo, en las porinas puede entrar y nos va muy bien con este, ¿verdad? Cefta-Bactam, yo pongo las manos al fuego por esto en combinación con Astronam, ¿verdad? La verdad es que es lo que nos ha salvado pacientes con NDM, con neumonías, infecciones de tracto urinario, bacteremias, en combinación de esto, ¿verdad? Es muy bueno, es para enterobacterias principalmente productoras de BLE y carbapenemasas y pseudomonas aeruginosa excepto metalo, o sea, una metalo, una NDM, una BIM, no utilicen solo esto, siempre combinado con Astronam. El mero Barbarbactam, ¿verdad? Que les dije, este ya es en los ensayos clínicos TAN 1 y 2, ha demostrado eficacia con infecciones para carbapenemasas, pero el único problema que tiene el mero Barbarbactam que solo sirve para KPC, no me sirve para oxa ni metalo, ni en combinación. Entonces, la verdad yo no lo pediría porque ya tengo Cefta-Avi aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no lo puedo utilizar para otras entidades clínicas que no sea KPC. El imipenem, cilastina, relebactam es uno nuevo, ¿verdad? Con inhibidor de beta-lactamasas y los estudios han apoyado para eficacia frente a patógenos multiresistentes, principalmente KPC. Metalo no funciona y resistentes y tampoco no productores de beta-lactamasas se puede utilizar, o sea que no tengo una metalo. Y en una pseudomona resistente a ceftalozano tazobactam podemos usar imipenem, cilastina, relebactam. Pero con una oxa y una NDM no nos funciona. El cefericol, que lo queremos ya en Guatemala, ¿verdad? La verdad se debería mucho. Todos estos son el estudio Apex en UTI, el estudio Credible, han demostrado eficacia contra Cinetobacter y bacterias resistentes. Una característica del mecanismo de acción cefericol es que utiliza hierro como un caballo de Troya, se une al hierro y así logra pasar, ¿verdad? Y se logra unir a las PBP, que es donde funciona, porque son betalactámicos. Acuérdense que los betalactámicos funcionan inhibiendo las PBP, se unen a las PBP. Entonces, tiene actividad in vitro frente a gram negativos, enterobacterias multidrogo resistente, incluso metalos, pseudomona, acinetobacter, estenotrofomona. Esta es como nuestra opción que quisiéramos tener ya para tratar. Pero ya hay datos de fallas terapéuticas para acinetobacter solo y para algunas carbapenemasas de tipo KPC, que unos subtipos como la GES1, GES2, GES44, perdón. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. O Acinetobacter lo utilizaríamos con Tige o Ampicillobacter en combinación. Esto apréndanselo, esto es una tablita que salía en los nuevos antibetalactámicos, ¿verdad? Contra los gram negativos resistentes a carbapenémicos, ¿verdad? Aquí está el chivo de que podemos utilizar dependiendo el tipo de resistencia. Algo bien importante que ustedes tienen que saber, qué tipo de resistencia tiene mi bacteria que estoy tratando. No puedo decir solo, resistente a carbapenémicos, sí, pero ¿qué mecanismo tiene? Hay que ir un poco más allá para saber. No sé si a ustedes acá en sus cultivos ya les están dando, si sale resistencia a Cefta-Avibactam o Ceftalozano tazobactam. En San Juan, pues tenemos pocos cassettes del Bacter que nos pueden dar, que como no, el Gene Expert, que es el que utilizamos, o el Carbat5, que era el que utilizamos, a veces no siempre lo tenemos, pero este Bacter nos puede decir, si sale resistente a Cefta-Avibactam, sale resistente a Ceftalozano tazobactam, lo más probable es que sea una NDM, dice uno. Entonces le agrego Astronam más Cefta-Avi. Este es uno que por el que están apostando mucho los colombianos y nuestros maestros que nos dan la clase, el Cefepime Saidebactam, es uno nuevo, no se ha sido probado, y es enterobacterias con carbapenemasas, no importa cuál, pseudomonas con carbapenemasas
y Acinetobacter todavía se está corriendo unos estudios para ver si nos va bien. Pero este Zidebactam tiene una doble membrana, es una beta-lactamasa DBO por sus sílabas en inglés, que es Zidebiciclooctano, ¿verdad? Que inhibe y se fija las carbapenemasas y no deja que hagan su mecanismo de acción. Entonces entra el cefepime y mata a la bacteria. Esa es la idea de cómo se están haciendo. Está el cefepime tarinobactam, ¿verdad? Es otro que se está corriendo con ácido borénico en su inhibidor de beta-lactamasas, enterobacterias carbapenemasas, incluso metalo, ¿verdad? Como NDM, es otro que estamos esperando que salga. Y pseudomona con carbapenemasas, incluso metalo como NDM. Entonces, unos muy buenos que van a salir, pero todavía no han sido aprobados, están corriéndose los estudios todavía. Y este es el otro que esperamos que ya venga, la combinación de Astronam y Bioactam. Nosotros, la verdad es que ahorita usamos Cefta-Avi más Astronam. El Cefta está de más, pero es la combinación que hay. Y ya Pfizer va a sacar esta, ¿verdad? Que es Astronam y Bioactam. Y esto tiene muchos estudios que lo apoyan. Principalmente esta combinación la vamos a utilizar para metalo-beta-lactamasas, ¿verdad? Las NM. Pero también me cubre KPC, BLES, metalos, ¿verdad? Entonces es bien importante. Estos son todos los estudios que apoyan el Astronam con Aviactam, que les ha ido muy, muy bien. Hasta ahorita hay muy buenos resultados con eso. ¿Cuáles son las combinaciones que tenemos actualmente? Vean cómo Cefta Aviactam, este es del 2022, más Astronam, como la mortalidad disminuida considerablemente. Y vean cómo el hazard ratio, o sea, el número de chance, y cuáles eran los factores de riesgo independientes a la mortalidad en pacientes que tienen infecciones por bacterias productoras de beta-lactamasa. O sea, tener una enfermedad cardiovascular, estar trasplantado o tener un quick SOFA de un punto más aumentaba de 6, 3 y más veces el chance de morirse. Pero vean cómo utilizar Cefta-Avi, Astronam, era un factor protector. El hazard ratio era menor de 1, entonces con una P estadísticamente significativa. O sea, tenían menos chance de ustedes de tener el evento que era mortalidad si utilizábamos esta combinación en un paciente que tenía una metalo. No importa cuál, no importa si es BIM, IM o NDM, ¿verdad? Estas son las guías, esto solo para las pueden leer o lo podemos discutir en alguna otra ocasión con los residentes si quieren. Esto de todos los antibióticos que estamos utilizando. Estas son las guías que salieron a final de diciembre del 2023. Solo son todas las combinaciones. Ahí está el chivo de qué pueden hacer, dosis, dónde está recomendado y qué tipo de evidencia tiene la utilización de cada uno. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es el mejor tratamiento? La prevención, ¿verdad? El lema de la Organización Mundial de la Salud es, respecto a la resistencia antimicrobiana, es ninguna acción hoy, ninguna cura mañana. Se estima que 10 millones van a morir para el 2050. Ustedes ya saben cuál es el uso racional de antibióticos, es de lo más importante como prevención. Educación continua a todos los médicos sobre esto, ¿verdad? Sobre cuándo utilizar antibióticos, qué ha cambiado, qué no, dónde está indicado, cuántos días, las dosis, es importante esto. Racionalización del empleo de antibióticos en la medicina veterinaria, es otro muy importante que se está tratando, el ministerio está tratando de restringir más esto, ¿verdad? Programas de vigilancia para detectar la aparición de cepas resistentes, ¿verdad? Que el laboratorio nos avise que le está saliendo más cultivos con esto y poder detectar y poder disminuir que esto se siga transmitiendo o siga apareciendo en nuestro hospital. Rotación cíclica de antibióticos, ¿verdad? Para eliminar la resistencia es algo que este año no usan este antibiótico, el otro año así se va. Eso puede ser una medida que nos pueda ayudar. Cumplimiento estricto de medidas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, o sea, lavado de manos, el aislamiento dependiendo de qué tipo de patología tenga. Y vacunación, porque yo les decía, ahorita nosotros empezamos este año nuestra clínica de vacunación de neumococo. Yo les decía a los residentes y a los fellows de infecto, no quiero ver ni un paciente que venga con una neumonía, o sea, que ingrese con una neumonía al hospital, ya no deberíamos tener pacientes con neumonías, porque ya está la vacuna para prevenir eso, ¿verdad? Obviamente hay pacientes que se van a escapar, pero no tenemos. Entonces, no, eso es una frase que quiero que se quede. No, los antibióticos no valen la pena para todo, ¿verdad? Es bien importante. No curan los virus, no alivian el dolor, no se dejen influenciar por la familia, ¿verdad? Ustedes den un buen plan educacional y no utilicen antibióticos cuando quieran. Cuando el doctor déjeme algo, no, importante eso. Y los quiero invitar a los fellows para el próximo año al cuarto curso longitudinal de antibióticos. Es el cuarto año que tenemos. Lo creamos para los residentes de medicina interna porque queríamos mejorar los conocimientos, pero se pasó la información
y más o menos tenemos al año 450 participantes, entre médicos internistas, graduados, pregrado, residentes de otros hospitales. Y este año le vamos a agregar antivirales y antifúngicos, ¿verdad? Para el próximo año. Iniciamos en abril. Yo les mandaré la información con el doctor Juan Pablo para que se puedan inscribir. Tenemos expositores, tenemos a alguien egresado de acá, de la Facultad de Medicina de aquí de La Mar, que es el hijo del doctor Bran, Andy Bran, ¿verdad? El doctor Bran, infectólogo. O sea, yo tuve la oportunidad todavía de recibir un par de clases con él. Tenemos gente de España, tenemos gente de Colombia que nos da buenos datos y buenos tips para esto. Muchas gracias.